Bien, Jesús decía aquello de yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿os acordáis, no? Él no decía yo soy el camino, la verdad y la existencia, sino yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos sabemos que una cosa es la existencia y otra cosa es la vida, aunque realmente, como pusimos de manifiesto la semana pasada, no sabemos con exactitud qué es la vida. No lo tenemos claro. Lo que sí tenemos un poco claro es que si Jesús dice yo soy la verdad y la vida, lo que sea la vida tiene que estar muy relacionado, o tiene que parecerse mucho a lo que es la verdad, ¿no? Porque si no, no las pondría en el mismo lugar. De alguna forma pienso que todos podemos estar de acuerdo en que cuando realmente tenemos una experiencia verdadera, también tenemos una experiencia de vida, ¿no? Lo que sea la vida es realmente muy difícil definirlo, pero sí podemos llegar a determinar algunas de sus características. Por ejemplo, la vida es algo ilimitado, ¿no? Como la verdad, ¿no? La verdad no tiene límites. En el momento en que le ponemos límites a la verdad, deja de ser la verdad, ¿no? Pasaría a ser una opinión, ¿no? Pero la existencia sí tiene límites. Tiene toda clase de límites. Y por ahí estoy resumiendo un poquito lo que hablábamos la semana pasada, ¿vale? La existencia tiene muchos límites. El primero de ellos es el límite del cuerpo, el límite temporal, ¿no? El límite de las formas. También tiene el límite de la mente, los límites de la mente, los límites de la cultura, los límites de las tradiciones, ¿no? Todos nosotros somos una suma de límites. Nuestra identidad está basada más en lo limitado que en lo ilimitado. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Es decir, nosotros hemos perseguido siempre una identidad. Cada uno de nosotros se ha creado una identidad. Y esa identidad que nos hemos creado, la hemos creado en base a límites, no en base a lo ilimitado. No sé si me explico. Pues yo soy de tal ideología, yo soy de tal sexualidad, yo soy de tal estilo urbano o estilo estético, da igual, ¿no? Y vamos definiéndonos en base a límites. Los límites nos dan seguridad. ¿Os acordáis, no? Que lo estábamos hablando, ¿no? Los límites nos dan confianza y hacen que la existencia, que no deja de ser la experiencia de los límites, en eso podríamos definir lo que es la existencia, ¿no? La experiencia de los límites, ¿no? Pues eso, los límites hacen que la existencia sea cómoda, sea confortable. Todos tendemos a limitarnos mucho en la vida, porque esos límites nos dan seguridad. Pero eso es como una especie de trampa, porque los límites nos dan seguridad, nos hacen creernos que somos algo muy definido, muy claro, ¿no? Pero luego resulta que esos mismos límites son los que niegan lo que realmente somos, ¿no? Esa es la gran tragedia humana, el gran drama de los seres humanos, ¿no? Por un lado,
soy algo ilimitado, pero al mismo tiempo también estoy lleno de límites, ¿no? Eso crea muchas contradicciones. Eso crea un gran conflicto, ese es el conflicto de la vida, ¿no? El conflicto de la existencia, ¿no? Si yo soy algo ilimitado, ¿cómo es que me proceso en un montón de límites? ¿No? De todo lo que estoy diciendo, ¿hay algo que no estéis de acuerdo? ¿Hay alguien que discrepe en algo? ¿O es que no me estoy explicando bien? Sí. Sí, ¿no? Hasta aquí creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Yo no termino de encajar en lo de la vida ilimitada. Ajá. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver. Si tú tienes un accidente y pierdes toda tu conciencia, toda tu memoria, todo, y es como empezar de cero, ¿no? Como le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, tu identidad de David Arellano, desaparece. Y tienes que empezar a formar desde cero una nueva identidad. Pero eso hace que tú dejes de ser tú. En parte sí, en parte no. En parte sí, porque dejas de tener los límites que siempre te han definido. Pero en parte no, porque tú no eres esos límites. Eres más que esos límites. Y todos somos más que los límites que nos autoimponemos para sentirnos seguros, para estar bien. No es ese área de confort. Son los límites que nosotros mismos definimos para crearnos una identidad, aunque sea ficticia. Una identidad ficticia, una identidad fingida que nos llena de problemas, que nos llena de dolores, de frustraciones, de complejos, de un montón de rollos personales, ¿no? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida, ¿no? Si de eso se trata el taller, ¿no? Vivir nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida si nosotros limitamos la experiencia de nuestra vida? Entonces hay que empezar a discernir esos límites, ¿no? Tenemos que empezar a discernirlos, ¿no? A conocer cuáles son los límites con los que nosotros tenemos experiencia de la existencia, ¿no? Los límites con los que existimos, los límites que conforman nuestra manera de pensar, de percibir el mundo, de hablar, de amar, de todo. Es decir, parte de nuestra identidad está basada en la información sensorial que tenemos del mundo. Pero luego existe otra parte que no está formada por eso, sino por las creencias, por nuestras creencias. Que lo que más limita, ¿no? Las creencias. Las creencias también son límites. Las creencias tienen, como todo, ¿no? Como todos los límites, ¿no? Tienen un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que nos marcan una territorialidad, un espacio donde poder desenvolvernos con cierta seguridad. Entonces una persona puede decir, no, yo soy budista, y entonces mis creencias budistas me ofrecen un campo cultural o espiritual en el que yo me desenvuelvo cómodamente. Otra persona puede decir, no, yo soy cristiano y las ideas cristianas que yo practico me ofrecen un campo ideológico y espiritual que a mí me sirven para crecer y para yo sentirme bien conmigo mismo, ¿no? O conmigo misma. Y luego puede haber también un ateo, ¿no? Que no deja de ser también una religión, ¿no? Porque realmente ni los ateos ni los creyentes pueden decir en base a la experiencia física lo que hay más allá de la muerte. Entonces un ateo puede decir, no, pues el ateísmo es mis creencias que uno se muere y aquí hay malvas y se acabó, y esa creencia es lo que a mí me da, me delimita un espacio para conformar
ideales, pensamientos y formas de proyectar mi vida en el futuro, ¿no? ¿Vale? Es decir, las creencias tienen ese lado bueno, ofrecen un entorno que nos resulta útil y necesario para proyectar el sentido de nuestra vida. Porque todos necesitamos un sentido, nuestra vida tiene que estar apoyada en un sentido. Ya sea la solidaridad, ya sea el compromiso social, ya sea el cielo, ¿no? O el nirvana, o da igual, ¿no? Según cada persona le da su forma, ¿no? Al asunto, ¿no? Pero todos tenemos que tener una especie de fundamento, ¿no? De sentido de la vida, ¿no? Entonces las creencias nos dan ese sentido a la vida, pero al mismo tiempo las creencias nos limitan un espacio de experiencia personal, tanto para vivir ese espacio como para dejar de vivir todo lo que hay fuera de ese espacio. ¿Entendemos? Ese es el problema, ¿no? El sentido que todos necesitamos darle a nuestra vida tiene que ser siempre en relación a algo ilimitado. Incluso el ateo que cree que después de la muerte no hay nada, también le da un sentido a su vida, a lo mejor a través del compromiso ético, de la lucha por los valores sociales. Entonces ahí hay una proyección ilimitada en el tiempo y la sociedad, ¿entendemos o no? Es trascender a mis límites. Mucho más claro, mucho más evidente es en la persona muy religiosa. El sentido de la vida, por tanto, está muy relacionado con la experiencia de los límites, ¿no? Que es la existencia, ¿no? Entonces, la experiencia de los límites es muy interesante, es interesantísima, pero hay que, como decíamos la semana pasada, hay que aprender a relacionarnos con los límites, porque si no aprendemos a relacionarnos con los límites, podemos generar unos trastornos en nuestra vida tremendos, ¿no? Porque, ojo, estamos jugando con la identidad, estamos jugando con el problema de quién soy. A lo mejor una persona en una crisis de identidad, llevada por una angustia vital, decide suspender todos sus límites. Eso significa que uno se vuelve una persona absolutamente, no sé cómo decirlo, bueno, todo vale. Bueno, todo vale, ¿no? Eso suele ocurrir en algunos casos, cuando una persona ha pasado por una situación muy traumática que le ha generado una gran decepción. Por ejemplo, ¿no? Hay veces que a lo mejor después de un divorcio, ¿no? Él o ella, a los dos, se dan de repente a una vida súper, una vida loca, ¿no? De alguna forma, ¿no? Luego pasa esa etapa y todo se vuelve a normalizar, ¿no? Pero a veces ocurre, ¿no? Cuando uno tiene una gran decepción, no digo que pase en todos los casos, ¿no? Pero son cosas que a veces pasan, ¿no? Cuando uno pasa por una experiencia traumatizante, difícil, que le ha llevado a una gran decepción, llega un momento en que dice, de manera inconsciente, dice, bueno, pues todos los límites a los que yo vivía no valen, me han demostrado que no valen, así que ahora pues ninguno me vale. Y entonces ahí hay una especie de experiencia de búsqueda de intensidad, búsqueda de todo el tiempo que he perdido, ahora lo quiero ganar, etcétera, etcétera, y pues uno se queda, la personalidad se queda como sin pilares, ¿no? Es también lo que pasa en las guerras, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una guerra, donde uno está continuamente bajo la presión del miedo, de la ira, de la frustración, de ver que todo está derrumbándose, que no sabe dónde está su familia o miembros de su familia, que lo mismo están muertos que no, donde uno siente que
O sea, todo lo que antes era un lugar familiar y seguro, tu ciudad deja de serlo. ¿Entendemos o no? Entonces ahí la personalidad se queda muy suspendida. Y cuando la personalidad queda suspendida, uno puede sacar de su inconsciente conductas, emociones y formas de actuar insospechadas. El marine ejemplar de la academia americana lo ves torturando a gente, por ejemplo. O yo qué sé, da igual de qué ejército sean, ¿no? Todos los soldados, muchos de ellos, pues hacen violaciones, saqueos, todo tipo de cosas que a lo mejor 2 años antes, cuando estaba en su ciudad tranquilamente, en un entorno familiar, en un entorno seguro, ni siquiera habría esa persona tenido esas pulsiones de hacer algo semejante. Pero la mente humana es muy compleja y oscura. Y eso es ser también ser tú, ¿no? Bueno, ser pues uno mismo, o bueno, ser bueno sí a ser uno mismo. Es interesante. Esa parte de ti no ser uno mismo. Es interesante esa pregunta, ¿no? Es decir, nosotros cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos algo que está vibrando con los valores de la bondad o los valores del amor, ¿no? Nos sentimos como bien, ¿verdad? Nos sentimos todos bien, ¿no? Y entonces ese sentimiento es un sentimiento de identidad, ¿no? Perdón. O sea, uno, por ejemplo, se implica en una causa social y se pone a trabajar en eso y eso le llena. Cuando uno está trabajando en esa sintonía de valores, de frecuencia, uno se siente muy bien, se siente lleno, se siente realizado, ¿no? Pero cuando uno, por ejemplo, entra en un ataque de ira, como le pasó a Ruiz Mateo con Boyer, y fue a dar un puñetazo. Bueno, broma aparte. Cuando entramos en un ataque de ira y nos disponemos a pegarle a alguien o a insultarle a alguien, cuando pasa esa experiencia, ¿nos sentimos igual de realizados o nos sentimos avergonzados? Cuando hacemos algo que está en sintonía con el amor, ¿no? Con la bondad, ¿no? Eso nos realiza. Pero cuando hacemos algo que está en sintonía con el dolor, eso sentimos que no nos realiza. ¿A qué no? También somos nosotros esa parte que nos lleva a hacer el mal. También forma parte de nosotros. Pues yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que todo lo que nos lleva a hacer el bien forma parte de nosotros. Ahí nadie lo discute, ¿no? Pero si de lo que se trata de hacer el mal, esa parte monstruosa, dañina, fea que todos tenemos, todos sin excepción, entonces eso también lo somos. Hay personas que en situaciones límite sacan lo peor y hay personas que en situaciones límite sacan lo mejor. Eso le pasó a San Juan de la Cruz, ¿no? Y cuando estuvo ahí en la cárcel, ¿no? Sacó lo mejor que tenía, ¿no? Entonces depende de la persona, ¿no? Depende de los valores internos de la persona. Hay personas que saben sacar lo mejor que tienen de las experiencias más difíciles y hay personas que sacamos lo peor que tenemos, no somos capaces de sacar lo mejor o no encontramos la motivación para hacerlo o los estímulos necesarios. La paradoja de la identidad, ¿no? Por una parte yo sé, yo intuyo, yo siento que soy más de lo que soy capaz de expresar y procesar con mi cuerpo
y con mi mente, ¿no? Y con mi identidad. Uno muchas veces quisiera expresar afecto y no puede hacerlo, no se siente con el valor de hacerlo, por ejemplo. A veces uno quisiera defender una causa y no se siente con la capacidad de hacerlo. Hay veces, ¿no?, que cuando se habla con alguien a veces de los problemas sociales, del hambre, no sé cuánto, una respuesta habitual suele ser: pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, a mí no me cuente historias porque yo no puedo meterme en eso es ganas de amargarse la vida, ¿no? Y esa especie de respuesta que no deja de tener como un fondo de ira, en el fondo ese fondo de ira es como una indignación y una frustración de reconocer que realmente uno no puede, todos podemos, ¿no? Pero no sabemos cómo. Esa es la cuestión. No sabemos cómo. Es decir, tenemos límites también en el conocimiento de la vida, ¿no? Y de todo, de las leyes, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, entonces, por una parte, sentimos que tenemos una potencia de amar, por ejemplo, que supera nuestra capacidad de amar, ¿no? Eso es muy interesante. Y que tenemos una potencia imaginativa que supera nuestra capacidad de llevar esa imaginación a lo hecho. Eso también ocurre, ¿no? Es decir, dentro de nosotros se mueve algo que es un misterio maravilloso. Algo se mueve que es superior, o sea, que trasciende a nuestras limitaciones, es decir, que es más de lo que nosotros somos capaces de procesar. Y eso es lo que no nos deja en paz. ¿No? Ese algo es lo que nos deja en paz. Yo diría que ese algo es la vida, ¿no? Ese algo es la vida. Pero luego tenemos las limitaciones que le ponen diques a eso, que no dejan que eso se exprese en nosotros con toda la potencia de su ser. Bien, uno de los principales límites que tenemos es el pensamiento. Nosotros queremos, o sea, nosotros todo lo llevamos al pensamiento. El pensamiento es el constructor del mundo. Sin embargo, el pensamiento mata la vida. Esa identidad que en todos nosotros nos formamos, esa identidad, está creada como el pensamiento. Es pensamiento. Es mente. Pero la vida no es mente. La vida, yo creo que el amor y la vida es lo mismo, ¿no? Y bueno, de hecho Jesús también se identifica con el amor. Yo soy el amor, ¿no? Yo soy la vida, ¿no? Pues es que todo es lo mismo, al final todo es lo mismo, ¿no? Todo es esa extraña energía, extraña, profunda, ilimitada, infinita, que no entiende de bien ni de mal, que no entiende de conceptos morales, que no entiende de limitaciones, porque es ilimitada. Sin embargo, nosotros con el pensamiento queremos limitarlo. Nosotros con el pensamiento queremos definirlo y entonces matamos eso. Llega una institución y dice: no, la verdad es esto, y lo limita en forma de un dogma, ¿no? Ya, ahí lo hemos pifiado. Pero mucha gente se siente más cómoda en ese dogma que en el abismo
de lo ilimitado, ¿entendemos? Y ojo, tiene su sentido, es decir, las religiones son útiles, porque le ayudan a mucha gente que necesita esos límites, le dan un marco de referencia, de reflexión, de introspección, de conexión con ideas, ¿no? Que si no fuera por esa religión en concreto, a lo mejor esa persona no sería capaz de desarrollar ese área de la vida, ¿no? Ese aspecto de la vida, ¿no? O ese aspecto de la identidad, ¿no? Perdón. Sí. Una pregunta. Sí. Pero por ese camino, por las instituciones, ¿no? ¿Realmente no sería alcanzar una energía impura? Porque es por medio del engaño, en realidad. Mira, entraríamos entonces en un juicio. Yo no soy quien para juzgar si una determinada institución es pura o impura. Lo que sí puedo juzgar es mi pensamiento. Mi pensamiento es puro o impuro. Entonces, si una persona necesita un entorno institucional donde le digan las cosas, porque si no fuera por eso, esa persona se siente necesitada de algo. O sea, las personas que, por ejemplo, van a una religión y se cultivan una religión y hacen de esa religión un bastión, un pilar de su identidad, es porque lo necesitan, si no, no irían. ¿Entendemos? Entonces, no todo el mundo tiene la misma capacidad de reflexión. Hay gente que necesita que reflexionen por él o por ella, ¿no? Hay gente que necesita ir a un sitio a que el líder, el gurú, el sacerdote o el que sea de turno le diga lo que tiene que pensar, o al menos le ofrezca líneas de reflexión donde uno pueda más o menos... Y si no fuera por eso, a lo mejor esa persona, que te digo yo, pues estaría súper mal, tendría una crisis vital muy grande, ¿entiendes? Yo qué sé. Ahí yo no voy a entrar. Yo lo que sé es que yo particularmente, pues, prefiero no limitarme en ese orden de cosas, pero si me limito en otros, porque todos buscamos nuestros límites. No podemos caer en la falacia. Todos caemos en trampas. Unos pueden caer en trampas institucionales, otros podemos caer en otro tipo de trampas, en trampas de creencias individuales, pero no dejan de ser también trampas. El pensamiento en general es algo igual para todos. Para los que hacen las cosas, mira, todos hacemos las cosas pensando que lo hacemos bien, ¿verdad? Todo el mundo, todos actuamos pensando que lo estamos haciendo bien, pero el mundo no va bien. Algo falla, ¿no? Algo falla. Eso significa que el pensamiento no vale. El pensamiento no legitima la verdad. Los límites no se pueden deshacer, no se pueden romper. Lo que sí se pueden es jugar con ellos, como decíamos la semana pasada, o ampliarlos. Los límites los podemos reducir, dejarlos como están o ampliarlos. Claro, me podéis decir, ¿cómo que reducir? Nadie va a reducir los límites. Pues sí. Por ejemplo, yo inicio una relación con una chica, me da muy bien, yo súper contento, y llega un momento que me va la chica y me dice, vete por ahí, que te aguante tu padre con tus paranoias, ¿no? Y entonces yo me quedo, ¿cómo? ¿Qué? Que sí, que nada, que lo he dejado y tal, porque además pues me gusta otro chico. ¿Cómo? ¿Qué? Pues a partir de ahora ya ni una sola tía, son todas iguales, no sé qué. Bueno, yo ahí estoy reduciendo los límites, ¿entendemos? Cuando nosotros, una mala experiencia hace que generemos un temor, por ejemplo, yo recuerdo, yo qué sé, una persona, ¿no? Una amiga mía que cogió, se sacó el carnet de conducir, que le costó mucho trabajo, y después de sacárselo, que le costó mucho trabajo, le pide el coche a su padre y
ese mismo primer viaje que tuvo, o sea, el primer trayecto, choque, le chocaron. Y ya dijo, nunca más cojo el coche. Ahí se ha reducido el límite. Es decir, hay experiencias traumatizantes que hacen que tomemos decisiones muy limitadas, ¿no? Y los límites que tenemos más ampliados los reducimos. Puede haber también amplitud de los límites. Eso es mucho más interesante, ¿verdad? Pero también es mucho más difícil. Porque toda ampliación de los límites pasa por una experiencia de crisis. Siempre queremos, porque claro, para ampliar, o sea, para reducir un límite no hay que, o sea, no hay que romper nada, simplemente por lo que hay, pues hacemos un doblez y ya está, ya se queda más pequeñito, ¿eh? Pero cuando queremos ampliar el límite tenemos que romper. Esa ruptura tenemos que romper y durante un tiempo hasta que definamos o llenemos ese espacio, se queda un espacio en blanco, un espacio vacío. Ese espacio vacío es la crisis. Las crisis son maravillosas si se saben vivir bien, ¿no? Porque pueden ser experiencias de amplitud. Toda crisis puede convertirse en una experiencia de trascendencia. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? ¿Tenéis alguna idea al respecto? ¿Cómo podríamos empezar a ampliar límites? De una manera correcta. La oración viene a ser una experiencia de la conciencia, hacer autoconciencia de uno, ¿no? Claro que oración es un término que tiene una carga semántica muy religiosa, muy espiritual, ¿no? Podemos usar un término parecido, quitándole, descargándole de ese aspecto religioso para los que no sean religiosos, ¿no? Podemos hablar de meditación también, ¿no? Realmente la experiencia de la meditación nos acerca, o sea, la meditación es una vía de contacto con lo ilimitado. Es una vía de contacto porque la meditación es una práctica que deja en suspenso el pensamiento. O sea, el pensamiento, hemos dicho que es lo que genera los límites, lo que define los límites. Pero a través de la meditación, el pensamiento se detiene, no hay pensamiento en la meditación. Y la experiencia del no pensamiento, la experiencia del silencio, la experiencia del vacío, es una experiencia de la vida. Lo que pasa es que luego es incomunicable. Porque cuando uno tiene una experiencia de vacío, lo hace en ausencia del pensamiento. Cuando uno sale de ese estado, ya no puede verbalizarlo. Porque si lo verbaliza entra en el pensamiento y el pensamiento no puede. O sea, lo limitado no puede expresar lo ilimitado. Hay un texto apócrifo que es el Evangelio de Tomás, de la biblioteca de Nag Hammadi, ¿no? Donde Jesús dice: es algo maravilloso que del espíritu surja la materia, pero más maravilloso todavía es que de la materia surja el espíritu. Es curioso eso, ¿no? Pero se trata de eso. Se trata de que a partir de la existencia, es decir, a partir de la experiencia de los límites, nosotros hagamos crecer la vida en lugar de reducirla, ¿no? Porque aunque parezca algo asombroso, en este cuerpo que somos nosotros, con nuestros límites,
con nuestra mente, con nuestra piel, con nuestros miembros, con todo lo que somos, cada vez podemos llegar a expresar más. Siempre hay algo más, siempre podemos ir un poquito más. ¿Os lo creéis o no lo creéis? O sea, realmente, aunque pueda parecer un eslogan de... ¿Cómo se llama esto? Los coaches, ¿no? Coaches, ¿no? O así, coaches, ¿no? Aunque pueda parecer un eslogan de coaches, de esto, de coaches, lo que sea. Realmente, siempre podemos ir un poquito más. Así es como podemos ir ampliando límites, ¿no? Pero ojo, ese poquito más, porque vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer una prueba ahora para que os deis cuenta, ¿no? ¿Veis ahí ese trípode, no? ¿Veis? Lo veis, ¿verdad? Vale, lo habéis visto hasta un punto. Ahora podéis decir, fijaos un poquito más. ¿A que hay un poquito más? Y si digo, no, fijaos un poquito más. Podéis fijaros todavía en más detalle. ¿Ahora os dais cuenta? Como en todo hay siempre algo más. Incluso en el acto de mirar. En el acto de ver, ¿no? Yo siempre lo digo, la importancia de ver. La importancia de ver. Podemos conocer a alguien, ¿no? Nos presentan a alguien y le miramos, ¿no? Y vemos hasta un punto. Pero oye, que ver es muy importante. Mírale mejor a esa persona, ¿no? Y captarán más. La importancia de ver. Y no hay que hacer nada, solamente tomar conciencia de que hay algo más. De que en todas las cosas hay algo más. Eso es interesante. Sin embargo, y aquí lo vamos a dejar por hoy, en esa experiencia de amplitud de los límites, que es una experiencia de crisis, y eso tenemos que profundizar en ello, tenemos que entender bien en qué consiste la crisis. Tenemos que entender bien cómo nosotros podemos generar nuestras propias crisis, ¿no? Cómo nosotros podemos suscitar esos cambios o transformaciones que implica todo crecimiento. Porque todo crecimiento implica romper con cosas, romper con límites que antes nos limitaban. Ante eso, la parte más complicada es reconocerlo, ¿no? Es una parte teórica todo lo que está diciendo. Hombre, reconocer los límites es fundamental, claro que sí. Es muy sencillo. En ese mismo libro que comentaba antes, en el apócrifo en el Evangelio de Tomás, ¿no? Dice Jesús que no cese el que busca de buscar, porque el que busca encontrará, y cuando encuentre se turbará, y cuando se turbe se maravillará. Eso es la crisis, ese estado de confusión, de turbación, cuando uno rompe los límites que le daban seguridad, pero que en el fondo son recursos del yo, son instrumentos egoicos, ¿entendemos? Y si queremos ampliar nuestros límites, tenemos que romper esas definiciones del yo, esos egoísmos que nos daban seguridad, ¿entendemos? Ese estado de ruptura nos deja, es como dar un salto al vacío, ¿no? Que hablaba el Zen, el budismo Zen, ¿no? Ese saltar, el abismo del ser, ¿no? Entonces, realmente tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? No queda otra, ¿no? Que sea difícil, ¿no? Porque si estamos en un curso de crecimiento personal que se llama Vive tu vida, eso es muy absurdo, ¿eh? O sea, daros cuenta lo
lo absurdo que es esto, ¿no? Ir a un taller que se llama Vive tu vida. hay que tener una cierta sensibilidad, un cierto algo como para estar aquí, ¿no? Porque por lo general cualquiera diría, tío, ¿qué dices? Bien, entonces, aunque sea complicado, pero hay que aprender, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a vivir. Tenemos que ser felices. Ese es el gran objetivo, ¿no?, de este curso, ¿no? Ser felices, disfrutar de la vida, ¿no? Intensamente, lo más intensamente que podamos, ¿no? Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar y continuamos con esto la semana que viene, ¿vale? Pues nada, ya seguimos, gracias.